capítulo 6, versículo 21. ¿Sí? Mateo capítulo 6, versículo 21. Amén. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice así la palabra del Señor, ¿sí? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sí? Usted sabe que hoy es una reunión atípica. Realmente a mí me gusta tener distintas formas de reuniones, porque realmente aquí nosotros en la iglesia, dice que la iglesia adoramos a Dios, pero la iglesia sirve también para edificar nuestras almas, ¿sí? Y también la iglesia, para que la gente sea edificada, tiene que saber hacia qué lado va. Dice una vez que el Señor fue con sus discípulos en una ocasión y dice que había una, ¿cómo se dice así? Una planta, una higuera. Y presta atención aquí, por favor, porque esto es fundamental, ¿sí? Amén. Dice que había una higuera y dice que el Señor fue a buscar fruto en esa higuera. ¿Y qué sucedió? Sucedió que la higuera no tenía fruto. Entonces, ¿qué sucedió con esa higuera? Dice que el Señor lo maldijo a la higuera. ¿Y sabe qué pasó? La higuera se secó. Usted sabe que cada uno de nosotros que estamos en este lugar, ¿sí? Cuando se habla de iglesia, no se habla de esto. No es esto la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros, ¿sí? Y la iglesia, ¿sí?, simboliza muchas veces en la Biblia como un árbol. Dice que los justos son como un árbol plantado a la corriente de las aguas. Siempre simboliza a la iglesia como si fuera un árbol. Hay un montón de simbolismo, ¿sí? Pero en esta ocasión vamos a simbolizar la iglesia como un árbol. Y usted sabe que hay distintas clases de árboles. Hay árboles que están sanos y hay árboles que están enfermos. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí? Entonces, una vez me fui a la casa de un hermano y vi que el hermano le ponía alrededor como una grasa, lo ataba con alambre. Yo le decía, ¿para qué le pones? Me dice, no, porque se le subió las hormigas y lo enfermaron al árbol y está dando, ya no da frutos. Entonces, este árbol que simboliza la iglesia, que somos nosotros, podemos estar sanos o podemos estar enfermos. ¿Entiendes? Sanos o enfermos. Ahora, cuando uno mira el árbol, ¿no? Ve el árbol, ¿cómo se da cuenta que el algo le está pasando? Que no es un árbol normal. Cuando el árbol no da frutos. Ahora, cuando el árbol no da fruto, el problema del árbol no es acá en la copa, no es acá en el tronco, sino el problema es en la raíz. Usted sabe que nosotros también, cuando nosotros no funcionamos bien, no damos frutos, somos como un árbol. Entonces hay un problema. Y el problema es la raíz, que podría ser el corazón, en este caso. Ahora, fíjese, de la raíz, ¿qué pasa? Va para arriba y de arriba baja para abajo. ¿Por qué motivo? Porque es así. La raíz buena alimenta todo, sube y hay frutos. Y esos frutos son consecuencia de que la raíz está bien. Ahora, un árbol tiene que dar frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como árboles tenemos que dar frutos. Como iglesia de Dios tenemos que dar frutos. Porque si no, algo está funcionando mal. ¿Están entendiendo? Entonces, nosotros como árboles de Dios, plantíos de Jehová, dice la Biblia, que somos nosotros la iglesia, cada uno de nosotros somos la iglesia, y todos juntos formamos el edificio de Dios, tenemos que dar frutos. Dice, todo árbol que no da fruto será
No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que dar frutos. Entonces, nosotros, ¿a cuánto le gustaría que Dios lo corte? A mí no me gustaría que Dios me corte. Y cuando hablamos de cortar, no habla de agarrar y tirarte al infierno, no, habla de, ya está, mira, no me da fruto, listo. Ya está perdiendo el tiempo, te sube. A mí me gustaría ver mucho tiempo todavía. Entonces, frutos es igual a resultados. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros y no hemos tenido frutos, no hemos tenido resultados? Somos árboles, pero no tenemos resultados. No sé cuánto hace que estamos en este lugar. ¿Cuánto hace? 6 meses, más o menos. Bueno, en 6 meses no hemos tenido resultados, no hemos podido ganar un alma. Entonces, algo está pasando, ¿sí? Entonces, los frutos son resultados. Para tener resultados, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una estructura. O sea, tenemos que estar sobre algo. La estructura serían los troncos del árbol y las raíces. Las raíces que son, nuestras raíces que son, nuestros principios como cristianos. Nosotros somos seguidores de Cristo y nuestros principios están en la palabra de Dios. Acá están nuestros principios. Acá nosotros nos basamos y seguimos a Dios a través de lo que dice la palabra, y la verdad nuestros principios están en la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Entiendes? No seguimos ni costumbre de hombres, no seguimos ni a Obama, ni a Gandhi, no seguimos ni a Buda, ni a San Pedro seguimos, ni al Papa. Nosotros seguimos las pisadas del Maestro Jesucristo, que nos mostró, y los principios de Él están acá. Ahora, el gran tema es esto. Para tener los principios tenemos que conocer el libro de los principios. Usted sabe que la presidenta, para ir un poquito más allá, ¿sí? Para tener gente que conozca los principios, abrió un lugar donde comienzan a entrenar o a preparar jóvenes. No me acuerdo cómo se llama, la otra vez lo dijeron. ¿Te acordamos? ¿Dónde van los jóvenes? Sí, pero no. Bueno, los llevan allí y ahí les llenan de los principios peronistas, cosas que ellos ya saben hacia dónde van, en qué creen. Y ustedes saben que muchas veces en la iglesia, el acta. Bueno, muchas veces en la iglesia la gente no tiene resultados. ¿Por qué? Porque realmente no conocen los principios. Y si los conoce mal. Los conoce porque Julano me dijo, que me parece, escucha mensajes de la gente, y dice la Biblia que antes de oír un mensaje de una persona, ¿sí? Vos tenés que ver cómo está la vida de la persona para ver el mensaje. ¿Entiendes? Si usted conoce que una persona es mentirosa, ¿usted le va a creer el mensaje si le predica? Yo no le creo. ¿Entiendes? Cuando uno presenta como Dios, nosotros le vamos a ser como Dios. Dios dice que cuando uno le presenta una ofrenda, Dios le mira el corazón primero. No mira la ofrenda. Puede tener $1 millón, Dios le mira el corazón. Y después mira la ofrenda. Nosotros lo mismo. Tenemos que tener principios, tenemos que saber cuáles son nuestros principios. Una iglesia que no crece sabe por qué es y no da fruto porque no conoce sus principios, no conoce la Biblia. Nosotros en este ministerio tenemos seminario, pero depende de ustedes aprender, ¿sí? ¿Entiendes? Y ser gente que crezca o ser gente que no dé frutos. ¿A cuánto le gustaría ser un cristiano que no da frutos, que no tiene resultados, que va, le habla a alguien y no gana nada, ora por ahí y no pasa nada, predica, nadie entiende nada, todo lo que hace le sale mal? Yo creo que nadie. Entonces, para que nosotros sepamos hacia dónde vamos, tenemos que tener nuestra raíz sana, y para tener la raíz sana tenemos que conocer los principios de Dios. ¿Y sabe dónde comienzan los principios de Dios? Conociendo los libros de la Biblia. Usted sabe que está el Pentateuco, que son 5 libros. Entonces tenemos que saber esos libros. Tenemos que saber los libros. Entonces, ahí comienza. Pero para conocer los principios de Dios, nosotros tenemos que ponerlo en nuestra parte. ¿Entiende? Depende de usted, hermano, ser gente que mira de afuera o ser gente que se involucra y reparte el éxito con Dios. Depende de usted ser gente de culto o ser gente que diga, yo quiero participar del mover de Dios que tiene para esta iglesia.
Y yo creo que alguien me dice, hermano, Dios no tiene un mover para esta iglesia, yo no estaría acá si creyera eso. Yo creo que Dios tiene un propósito con esta iglesia, pero también, hermanos, nosotros somos un equipo. Y Dios trabaja en equipo. Manda de 2 en 2, en equipo. Y para que esto crezca depende de nosotros. Pero para que la raíz, y para que usted, cuando hablamos de raíz y cuando hablamos de árbol, hablamos de individual, de cada uno como iglesia. Ella es la iglesia de Dios, mi hermano es la iglesia de Dios, él es la iglesia de Dios, mi hermano, yo soy la iglesia, él es la iglesia, la hermana también es la iglesia. Y todos, si queremos tener frutos, tenemos que tener las raíces sanas. Y las raíces sanas significa tener principios correctos. Y cuando hablamos de principios correctos, hablamos de la verdad de Dios que está acá. Y hace poco hablamos que hay gente, por ejemplo, que habla de la corbata, del traje, y son buenos. A mí me gusta usar traje, ahora no lo tengo, pero tampoco me gusta usar siempre, pero en la fiesta, cuando corresponde, me pongo traje, ¿sí? Pero no porque no tengas traje no puedes ir a una iglesia, o porque no tengas polleras. Entonces, hay gente que en lugar de principios tiene costumbres o mandamientos de hombres. Entonces, un árbol que tiene la raíz, principios no fundamentales, no sólidos, es gente que no va a tener resultados. ¿Sí? Vamos a ir raíces o principios. ¿Cuáles son los principios? Los valores. Los valores. Los principios, los valores de Dios, ¿sabe dónde están? Acá. ¿Qué es un valor? Después vamos a hablar de eso, porque ese es el tema que hablamos hoy. Donde esté mi tesoro y está mi corazón. Es lo que yo amo. Es lo que me gusta hacer. A la gente que le gusta, un ejemplo, ir a la cancha o ver un cine, esa persona no iba a pagar para ver el cine. ¿Por qué? Porque a él le gusta eso. Ese es un valor, algo que nos gusta y estamos dispuestos a sacrificar el dinero, el tiempo y todo para lograrlo. Bueno, como cristianos tenemos que tener valores y estar dispuestos, ¿a qué? A tener los mismos valores que Dios tiene. ¿Usted sabía que Dios tiene valores? ¿Cuántos sabían eso? Que los valores, lo que Dios ama más que todas las cosas. Bueno, nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que tener los mismos valores que Dios tiene. ¿Y cuáles son esos valores? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que Dios ama? A ver, ¿quién me puede decir qué es lo que Dios ama más que todas las cosas? Las almas. Entonces, si Dios tiene el valor de Dios, y fíjese cómo ama las almas, que envió a su Hijo a morir, o sea, pagó un precio alto. Entonces nosotros, si tenemos los principios de Dios, ¿qué valores tenemos que tener también? Lo mismo que Dios tiene. Si para Dios las almas tienen valor, nosotros para tener una raíz sólida y principios sólidos, también tenemos que tener los mismos valores de Dios. Tenemos que amar, ¿qué? Las almas. ¿Entienden? Tenemos que amar las almas. Preguntarle a que está la autoridad, ¿amas las almas vos? Porque usted sabe que muchas veces lo que decimos no es lo que practicamos. ¿Entiende? ¿Sí? Fíjese la vida de la persona y usted se va a dar cuenta qué es lo que esa persona realmente valora y qué es lo que dice que valora. Entonces, los valores, los procesos. ¿Qué es un proceso? ¿Cree que diga que es un proceso? Un proceso es algo natural que tiene que suceder porque es parte de la vida. Le doy un ejemplo claro. Una criatura nace. El bebé chiquitito nació, después va creciendo, se convierte en un niño, un preadolescente, adolescente, jóvenes, se casa, tiene su familia y después vuelve a la ancianidad y se va. Es un proceso. ¿Sí? Los que trabajan en el campo
también, y esa es una raíz. Si uno tiene los valores correctos, ¿sí?, los procesos van a ser correctos y van a ser bendecidos. Cuando uno va a sembrar algo, tira algo que está vivo, no que lo metió en la heladera, porque ya lo mató en la heladera otra semilla. Lo tira en el piso, lo plantó. ¿Qué pasó con esa semilla? ¿Qué tiene que hacer uno? Tiene que regarla nada más. ¿Sí? Lo cuida. Pero ¿quién lo da el crecimiento? Dios. Este es un proceso que toda semilla que se entierra crece, es una plantita. Si es la semilla de un manzano, si es de higo, de higo. Ese es un proceso, es natural de la naturaleza. Entonces, también el proceso natural es esto. Si yo doy la palabra en el corazón de alguien, ¿qué tiene que pasar? Esa palabra tiene que dar fruto, tiene que crecer en el corazón de la persona. Porque dice Dios que mi palabra, que yo doy, la semilla, no va a volver vacía. Si yo lo sembré, tiene que crecer. Tiene que nacer la plantita y crecer. Y el problema es, ¿por qué no crece? Porque los valores son equivocados. La semilla está. El sembrador dice que la semilla donde cayó el centro cuando lo robó el enemigo dio fruto. Quiere decir que son semillas buenas. Ahora, ¿por qué no nacen nuevos cristianitos? Porque los valores que nosotros tenemos que agregarle los valores de Dios. Y uno de los valores de Dios es que Dios ama las almas. Y nosotros, si Él ama las almas, también lo tenemos que amar. Porque cuando comenzamos a amar las almas, entonces comenzamos a sembrar en la persona la palabra, que es la semilla de Dios, y esa semilla plantada automáticamente crece y sale un cristianismo. Por proceso. No tiene que llevar ni ayudar, claro, usted sembró y Dios dice, la semilla que plantaste no va a volver a ser. Porque la semilla es buena. ¿Entiendes? Pero ¿por qué? Entonces, no hay frutos. Por los valores. ¿Son malos nuestros valores? No son malos. Lo que nosotros amamos y valoramos es correcto, es bueno y Dios también lo respeta. Pero a eso tenemos que agregarle los valores de Dios. Propósitos. ¿Sí? Nosotros los que estamos en la iglesia, como cristianos, tenemos que tener un propósito. Dios tiene un propósito. Un propósito con cada uno de nosotros y un propósito con la gente que está afuera. ¿Entiendes? El propósito de Dios para la gente que está afuera es que se arrepientan para que se conviertan en sus hijos, para que puedan llegar al reino de los cielos. Y el propósito con nosotros también está escrito. ¿Sí? Para muchos de nosotros Dios tiene un propósito como personas de cosas que nos quiere dar, bendiciones, pero también cosas ministeriales como iglesia de Dios. Pero si nosotros no tenemos los valores correctos, no va a suceder los procesos y no vamos a saber cuáles son los propósitos de Dios. Y cuando no conocemos los propósitos de Dios, entonces nosotros tampoco podemos entrar en el propósito de Él, porque nosotros tenemos que saber cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros, conmigo, con mi vida. ¿Están entendiendo? Y una experiencia con la Trinidad. Una experiencia con la Trinidad. ¿Qué es una experiencia con la Trinidad? Una experiencia con la Trinidad. Porque la Biblia dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando el Espíritu Santo entra dentro de la persona, entra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no les puedo adelantar nada, pero vamos a dar este tema también, vamos a seguir esto, el tema de la Trinidad. Cómo yo sé cuando tengo una experiencia con el Espíritu Santo, cómo yo sé cuando tengo una experiencia con el Padre y cómo yo sé cuando tengo una experiencia con Jesucristo. ¿Entendieron eso? Entonces, bueno, una vez que esa raíz está sana, entonces ahí comienza a correr para arriba. No es de arriba para abajo. Hay gente que quiere comenzar con los frutos, no. Comienza de la raíz. Raíz sana, tronco fuerte. Porque imagínense que la raíz esté sana, el tronco es débil, ¿cómo cuelga los frutos? Se rompe. Entonces, tronco fuerte. El tronco es la estructura. ¿Sí? En este caso,
la estructura no está en Jesucristo. Nosotros tenemos por fundamento a Jesucristo y todo lo que hacemos tenemos que estar poniendo sobre Jesucristo. Y dice, vea cada uno cómo construye el edificio o qué fundamento pone, pero hay un solo fundamento, que es el Señor Jesucristo. Y sobre eso nosotros sobreedificamos. En este caso la estructura sería el tronco, que sería el Señor. Y el Señor comienza acá, con la experiencia trinitaria. Entonces el tronco, estamos en la voluntad de Dios, y tenemos una estructura correcta. Y cuando una estructura es correcta no hay ni egoísmo, ni envidia, ni resentimiento, ni odio, ni rencor, nada. Todo el mundo, como tiene una buena estructura, que es Jesucristo, y la estructura de Jesucristo se guía a través del amor. Entonces todo el mundo apuntamos hacia un lugar. ¿Por qué? Porque tenemos fundamentos buenos, principios buenos, practicamos los valores de Dios y agregamos nuestros valores. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Sí? Y el tronco de estructura también son los programas que nosotros utilizamos ¿para qué? ¿Para qué? Para la gente. ¿Qué más son? Son métodos y la estructura que sería el fundamento de Jesucristo. Ahora, después vamos a dar esto. Los frutos son el resultado de tener valores, usar esto, como resultado de eso vienen los frutos. Pero para que dé frutos tenemos que tener buenas raíces, experiencia con Dios, saber cuál es el propósito de Dios para con nosotros y para con la gente, el proceso de Dios, dejar que el proceso de Dios suceda, y los valores. Y un proceso es saber el tiempo de Dios, tener el tiempo de Dios. Si es la semilla, usted puede, no duerme, se queda mirando la semilla va a tomar su tiempo. Usted va a dormir, no va a dormir una semana, y la semilla en una semana va a dar la plantita, pero no porque usted no durmió. ¿Qué te regala nada más? Y el proceso después del crecimiento lo va a dar Dios. Los frutos, acá están. Los frutos dan resultados. Los resultados que son crecimiento en calidad. Y cuando hablamos de crecimiento en calidad, hablamos primero de nosotros. Yo, como árbol de Dios, soy mi fruto, mi vida, es de buena calidad. ¿Cuánto hace que estoy en la iglesia? Mis frutos. Tengo un buen fundamento. Si viene alguien, ¿me puede engañar? Sé los principios de Dios, sé dónde estoy parado, sé a quién estoy siguiendo. Porque dice que en los próximos tiempos van a aparecer muchos falsos profetas que van a engañar, dice la Biblia, aún a los escogidos. Entonces tenemos que tener crecimiento. Y crecimiento en calidad quiere decir mi vida. Santificada, consagrada a Dios. No se santurón, santificada. Después, el crecimiento en cantidad. O sea, primero el crecimiento en calidad. Si vos sos buena semilla, o sea, si vos sos buen cristiano, tu semilla, tu palabra es buena. Si vos sos, como cristiano, una calidad media, tu semilla es calidad media. Si vos sos un cristiano calidad malísima, tu semilla es mala. Una vez un hermano, cuando vi esto me preguntó, hermano, yo quiero saber por qué aquí en Bunge hay 300 iglesias y la gente no se convierte. Y se evangelizó por todos lados. Toda la gente conoce la palabra y nadie se convierte. Al contrario, odian a los pastores. Es sencillo. El problema no son la gente. El problema son las personas, los cristianos, que crecen, pero su crecimiento no es de calidad. Cuando vos sos un cristiano de calidad, que tenés buen fundamento, conoces los principios de Dios, tenés valores de Dios practicados junto con tus valores, no te estoy diciendo que si vos amás algo, que lo dejes, no, agregar a eso lo de Dios. Vas a hablar la palabra y vas a predicar decir, Jesús te ama. Y esa semilla que mandaste, como vos sos un cristiano de calidad, tu semilla es de calidad. Y la gente va a recibir. ¿No te llama la atención por qué en la época de Pedro uno se levantó y dijo, varones seres humanos, arrepiéntanse y bla bla?
3.000 personas, ¿qué tenemos que hacer? No hay ni micrófono. 3.000, 4.000. Y multitudes se convertían. Y hoy agarramos un micrófono, ponemos parlantes y no podemos ganar un alma. Y por ahí uno levanta la mano y resulta que ese era un hermano que siempre se estudia en cada campaña. ¿Por qué pasa eso? Tenemos que examinarnos si estamos creciendo como cristianos de primera calidad. No hablamos de santurones ni super espirituales, estamos hablando de cristianos que practican estas cosas. Busca como pueda, intentar ganar a Dios, practicar los valores de Dios, no santurones. Vamos a cometer errores, no vamos a ser perfectos. Entonces, nuestra palabra, conforme a la calidad de cristianos que somos, es de buena semilla, porque la palabra es la semilla. Entonces, vas a hablar a uno, la gente se va a convertir. Vale, che, Rodrigo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ya, venite a la iglesia y la aceptar de Cristo, ya está, se lo pido. ¿Por qué? Porque la palabra, como es un cristiano de calidad, porque practica los valores y tiene una buena raíz y principios correctos, su semilla, su palabra, es buena. Y aunque caiga en la piedra, va a crecer. ¿Entiendes? Y si es mala, no me amo, no quiero saber nada. Por eso es que allá no crece, le dije eso. Porque por la calidad de semilla que tira. Crecimiento, después, como resultado, yo soy de calidad. La semilla mía que siempre es de calidad, como resultado que da crecimiento en cantidad. Dice que cada uno de nosotros que estamos tenemos que ganar 1 por año. 1. No estamos hablando que todo el tiempo es 1 por año. ¿Sí? ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 por año. 1 por año. Calidad, practicamos los valores, experiencia con Dios, semilla buena, 1. Dedica tiempo a 1 por año. Lo traemos acá, el otro año, ¿cuántos somos? ¿Cuántos? 20. Y si todo después, todo eso que viene, vuelven a hacer, tener esta raíz buena, crecimiento en calidad, y ganan 1 por año, dentro de 2 años, ¿cuánto vamos a hacer? 40. ¿Están entendiendo? No estamos hablando de salir, ganaste en un año, ganaste 100, no, estamos hablando de un alma por año. Un alma, de ganarle la confianza a una persona, hablarle, seguirlo y caerlo. 1. Imagínense en 10 años cuánto sería. Bueno. Y crecimiento en cantidad, reproducción de miembros. ¿Qué quiere decir eso? Se llena acá y como resultado que se llenó acá, aparecen otras puertas afuera para abrir, hacer lo mismo que acá, crecer y abrir otra iglesia. Ese es lo normal que tendría que ser. ¿Vio que no es tan complicado? Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay iglesias que hacen 40 años que están y siempre son los mismos, menos que alguna vez se crece uno? Los valores de los miembros, de los cristianos, las experiencias espirituales que tienen con Dios. La raíz está mal. La raíz está un poquito cosa. Bueno, ahora vamos a los valores, ¿sí? ¿Están entendiendo? ¿Hay alguna pregunta que alguien quiera hacer que no entendió? Pastor, no entendí. ¿Entiende hacia dónde estamos apuntando entonces ahora? Vio que yo le dije que una iglesia que va para algún lado tiene que saber hacia dónde va. Yo no puedo estar acá con ustedes y decirle vamos, vamos, y para dónde, no sé, qué sé yo. Me voy a un avión y le digo, ¿para dónde va? Y ya, no sé todavía. Por ahí me voy para Paraguay, pero por ahí si tengo ganas me voy para Brasil. Yo no me tomo ese avión. Yo me tomo un avión que va a Paraguay si quiero ir a Paraguay. ¿Entendés? Y ya el capitán y el piloto ya tiene marcado hacia
hacia dónde va. Nosotros como iglesia, y yo como pastor les tengo que marcar hacia dónde vamos, pero antes de marcarlo hacia dónde vamos, también les tengo que mostrar cuáles son los requisitos que Dios tiene para que seamos cristianos exitosos y para que esta iglesia o esta congregación sea una congregación exitosa.